nuestro hermano Kevin pregunta. Ya. Dice que si se podría explicar la siguiente escritura, Zacarías 12, del 2 al 5. Centralmente el versículo 3 dice. Zacarías del 12. ¿Zacarías qué capítulo? Zacarías 12. Zacarías 12. Zacarías 12. Del 2 al 5, especialmente el 3. De 2 al 5, ya. A ver. Especialmente el 3. Y después dice del 8 al 9, especialmente. Vamos a leer del 12 entonces, que quiere el hermanito. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Bueno, miren, voy a explicarles una cosa relacionado a esto que va a ocurrir. Hay un espíritu de iniquidad que está en el mundo, no es un espíritu de pecado, es un espíritu de rebelión contra Dios, que siempre está buscando contradecir la palabra de Dios. Y obviamente Dios ha establecido un lugar para Jerusalén digamos, dentro de la figura de este mundo, como un territorio, pero dentro de la figura espiritual, como la ciudad misma de Dios que va a descender de los cielos a la tierra. Pero cualquiera que se opone a la voluntad de Dios se está oponiendo a la verdadera Jerusalén, sobre todo las naciones que no toman en cuenta que Dios ha separado ese territorio para sí y para su gloria. Las personas piensan que se tratan de los habitantes que van a vivir ahí, pero no se trata de eso. Se trata que Dios ha escogido ese lugar para venir la primera vez, para dar testimonio del cumplimiento de su palabra en cuanto a la misericordia de Dios para salvación de todos los hombres, cumplimiento de su palabra, pero también dentro del cumplimiento de su palabra como el lugar que pisará el Señor en su segunda venida. Por eso dice que Él pisa el monte de los olivos y el monte de los olivos se parte en dos y se forma un gran valle. Entonces tenemos que comprender que cuando la gente está en contra de Israel, no está en contra de cualquier cosa. La gente se está oponiendo, escuche bien, a la voluntad de Dios sobre un territorio, sobre una nación. Pero cuando las personas están en contra de la palabra de Dios, no es por ellas que están en contra solamente, es porque en ellas opera un espíritu. Ese espíritu es, dice la palabra, que es el mismo espíritu del enemigo. El enemigo está gobernando para que esto sea así. Fíjese que el interés del enemigo siempre ha sido tomar esa ciudad y hasta el final lo va a intentar. Pero nuevamente les digo, no es que el enemigo quiere ese pedacito de tierra por algo en particular, es que el enemigo quiere impedir que llegue Cristo. Esa es la razón. Por eso yo tengo que entender por qué razón había que tomar Canaán. Porque en Canaán nacería el Mesías. ¿Se da cuenta? Esa es la bendición que yo tengo que entender. Y cuando yo miro a Israel, ¿por qué el Señor ha separado ese lugar? Porque Cristo vendrá por segunda vez a ese lugar. Vino primera vez y por segunda vez viene Cristo ahí. Entonces uno tiene que comprender el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Cuando tú entiendes el propósito de Dios, inmediatamente entiendes el propósito del enemigo.
Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo se opone a la palabra. Así de simple y así de fácil es entender eso. Entonces Dios no va a permitir que eso suceda. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿y llegará a tomar? No. Lo que va a hacer el anticristo, y esto también está en lo dice Daniel proféticamente, es que cuando él se siente en el tercer templo, que va a ser construido para el tiempo de la abominación desoladora, él se va a sentar, se va a sentar y se va a hacer pasar por Dios, ya se va a anunciar como el Mesías, me imagino, pero él va a tener de por sí muchos adversarios, y dice la palabra, bueno, cuando eso suceda, huyan a los montes, dice, váyanse, porque la abominación desoladora ya se sentó en ese lugar, y entonces dice el profeta Daniel que inunda Jerusalén con un ejército. Inundan, los ejércitos, dice, inundan Jerusalén y lleva la guerra y se inicia el conflicto que llega hasta Egipto. O sea, el anticristo lleva la guerra hasta Egipto y desde ahí inicia lo que se conoce como la Tercera Guerra Mundial, un tiempo de guerra, pero que es corto, porque después de esto lo que viene es que las naciones le dan su poder al anticristo, que en ese momento ya tiene una posición política ganada, y entonces a ese hombre le dan su poder, y todas las naciones se sujetan al mandato de este tirano, de este malo. Y él también, después de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación, él consigue los ejércitos de Oriente y va a atacar Jerusalén. Mire, otra vez va a atacar Jerusalén, otra vez va a invadir. ¿Y sabe qué es lo que sucede? El mismo Señor desciende en caballo blanco junto con todos nosotros que venimos también en caballos blancos y con su palabra lo destruye. Destruye todos esos ejércitos y pisa el monte de los olivos y esa tierra que está desértica, que está llena de fuego, de calor, que está muerta, no hay vegetación, no hay animales en el mundo, toda la vida en el mar ha muerto, el mar es una podredumbre. Ese es el escenario final de la tierra, pero cuando Cristo pisa el monte de los olivos, dice el profeta, se parte en dos y se forma un gran valle, la tierra revive a la llegada de Cristo, porque Cristo la tierra anhela que los hijos de Dios la caminen. Así dice. La tierra gime dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos esa manifestación. Venimos con cuerpos glorificados para estar 1000 años en esta tierra. Y después de eso, en la tierra nueva. Pero todo eso que Dios hace y que está escrito y que va a ocurrir, a veces la gente ni lo conoce. Y no sabe que todo eso todavía va a pasar. Sí, va a pasar todas esas cosas. Entonces, en relación hacia Jerusalén, tiene esa visión. Y luego, ¿cuál era el otro versículo que quería que se lea? Del 8 al 9, centralmente el 9. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, el que entre en ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel que del Señor delante de ellos. Bueno, el versículo 8 está hablando del tiempo en que en la humanidad el único sitio seguro que va a existir va a ser precisamente Jerusalén, la tierra. Y se están preparando para entrar justamente a Meguido, por ahí quieren entrar los ejércitos, y esa es justamente la batalla del Armagedón. Armagedón viene de la palabra, significa batalla de Meguido, es Armegido, batalla de Meguido, Armagedón, de ahí viene el nombre. Entonces el anticristo está queriendo entrar y es ahí donde el Señor desciende y los destruye. Pero ¿por qué todas las personas van hacia ese lugar? Porque Dios en ese lugar les ha dado una cobertura para su segunda llegada. Porque todo aquel que va ahí está esperando la segunda venida de Cristo. ¿Por qué va a ir? Si ahí va a centrarse la guerra. ¿Se da cuenta? Si ahí justo va a estar la guerra, más bien los que no creen eso se van a escapar. Pero todo aquel que vaya dice que será
Dice aquí, mira, en aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén. El que entre en ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Tremendo. Y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos, como Cristo mismo. Y eso es así. Y versículo 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Sí. ¿Por qué no a todas las naciones dice? O sea, dice yo procuraré destruir a todas las naciones, pero ¿por qué no dice yo destruiré a todas? Porque queda un remanente. Esas naciones que quedan son las que van a poblar la tierra. Esas naciones que se han reunido ahí son escogidas, hombres escogidos para quedarse, para vivir y poblar la tierra en el milenio, porque Dios reverdece la tierra y estos se multiplican y llenan la tierra. El diablo es atado y sellado y encerrado para que en esos 1000 años no engañe a las naciones que se van a formar. El anticristo y el falso profeta son echados ya al lago de fuego. Pero termina el milenio, o sea, está acabando el milenio y Satanás es liberado y engaña nuevamente a las naciones. Mire, y la última generación de hombres que ya han vivido en una tierra completamente diferente a esta tierra, es una tierra totalmente reverdecida, hermosa, seguramente que el diablo les dice, esta tierra es de ustedes, sáquenlos a estos. Dice que quieren atacar el campamento de los santos, que somos nosotros. Y entonces forman un ejército, dice la palabra, como las arenas del mar, y se dirigen a atacar. Y nosotros estamos orando ahí dentro de Jerusalén, orando, y entonces viene la última plaga, que es un fuego del cielo que desciende y consume a todos ellos. Y después de eso viene el juicio para el hombre. Y ahí comienza el gran juicio del trono blanco. Y se levantan los muertos grandes y pequeños, y entonces se abren los libros. Por supuesto, las obras buenas y malas del hombre se ven, pero dice que aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero son echados al lago de fuego. Y nosotros no, porque ya tenemos cuerpo glorificado y durante esos 1000 años hemos caminado con el hombre sin morir, porque ya no podemos morir, nunca más. Habla también de los 7 pergaminos. Así es, cuando también habla, la palabra no solamente habla de los 7 rollos, sino también habla de las 7 copas, las 7 trompetas, todo eso tiene que acontecer. Todo eso tiene que pasar. Y la destrucción de la tierra va de menos a más hasta la llegada de Cristo. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces todo eso es parte de lo que pregunta nuestro hermanito para enseñar, pero son temas grandes, hay mucho para enseñar ahí.